El viernes al mediodía es el momento ideal para informarse, para entender lo que pasó en la semana y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Dato sobre Dato. Viernes a la tarde, un día muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires, casi 27 grados, despejado, bueno, impecable. Lo que no se ve tan despejado, por más que el gobierno sí lo presenta así, es lo que sucedió en esta semana. Una semana muy especial, ¿no? Una semana corta, de éxito político, pero también de preocupación para la administración de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, finalmente, anoche tarde, prácticamente podríamos decir en la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó la ley de reforma laboral, una ley donde el gobierno tiene cifradas muchas esperanzas de reactivación, de inversión, de generación de empleo. Bueno, lo dijo claramente la oficina del presidente, apenas se consumó la aprobación, que fue por 135 a 115 votos, sacó un comunicado justamente diciendo que esto iba a terminar con 70 años de legislación laboral atrasada y también arriesgó de que iba a ser el final de la industria del juicio, algo que no todos están de acuerdo. Bueno, eso lo vamos a estar tratando apenas dentro de un ratito. La cuestión es que, bueno, se anotó una victoria política. Ahora hace un ratito nomás, en la mañana de este viernes, el Senado, en un plenario de comisiones, en un tratamiento muy rápido, de 1 hora aproximadamente, hizo un plenario donde acepta tratar la ley la semana que viene. Si bien el gobierno todavía no dijo cuándo es su intención de que esto vuelva a ser tratado por el Senado, porque, aclaremos, me faltó decir eso, se eliminó el artículo 44 del proyecto original, aquel que recortaba el pago a los trabajadores que se enfermaban o se accidentaban. Ese artículo directamente se sacó, por lo tanto, tiene que volver al Senado para la aprobación final. Eso va a suceder la próxima semana. El gobierno aspira a que el debate sea el próximo viernes, el viernes 27 de febrero. ¿Por qué? Porque el 1 de marzo, por supuesto, como ustedes saben, es el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso y ahí el presidente Javier Milei quiere exhibir la ley de reforma laboral aprobada como trofeo, como triunfo político. Bueno, hasta aquí las buenas noticias para el gobierno, celebrados no solo por el presidente, como les contaba recién, sino también por un montón de funcionarios y políticos afines al gobierno, al oficialismo. Pero las nubes, ¿por dónde vienen en este cielo celeste del gobierno? Por el lado de la economía real. Es un tema que ya tratamos el viernes pasado, aquí en Dato sobre Dato, pero que esta semana realmente nos propinó un sacudón con el sorpresivo cierre de la planta de San Fernando de FATE, el productor argentino de cámaras, de cubiertas de autos, de cámaras, que hacía 85 años que estaba operando. Era una empresa muy tradicional del grupo Madanes, presidida por Javier Madanes Quintanilla. Bueno, anunció que cerraba la planta de San Fernando, casi 1000 personas en la calle. Y bueno, esto obviamente despierta dudas, fantasmas, de si esto puede repetir un poco lo que había sucedido en los años 90, donde habíamos tenido estabilidad cambiaria con el famoso 1-1 de la convertibilidad, habíamos tenido una muy baja inflación, más incluso que la actual, bastante más que la actual, y sin embargo empezó a haber problemas de productividad, empezaron a cerrar algunas empresas, aumentó el desempleo. Es cierto que en aquel momento estaban las privatizaciones de las empresas públicas, ahora hay algunas privatizaciones, pero no de la envergadura de aquellas. Bueno, lo cierto es que es un motivo de preocupación. El gobierno, bueno, como suele suceder con los políticos, nadie tiene la culpa. El gobierno le echó la culpa al gobierno anterior, al de Alberto Fernández, y al proteccionismo en general de las últimas décadas en Argentina, con que cuentan tradicionalmente los industriales, y la oposición
y los gremios le echan la culpa a la apertura económica y al modelo, ¿no?, de Javier Milei. Bueno, un comienzo de año, por lo tanto, movido. Uno esperaba que estuviera un poco más tranquilo todo después del triunfo electoral de octubre, que tantos sacudones trajo los mercados y cambiarios, pero no, sigue habiendo un compás de espera. Las inversiones todavía están bastante tímidas, salvo, por supuesto, en el sector estrella de hidrocarburos, de minería, donde esta semana o hace unos días volvió a haber el anuncio de una inversión muy importante de $7.000 millones en su primera etapa, pero la cuestión es que a nivel general la economía no replica este buen momento que vive ese sector de la energía. ¿Qué va a pasar? Bueno, justamente retomando el hilo del comienzo, el gobierno cree que con reformas como esta, la de laboral, y otras que ya prometió que van a venir, para lo cual pidió apoyo de la sociedad, confían que con este tipo de reformas la inversión se va a animar a venir a la Argentina porque van a mejorar las condiciones y va a ser más pro negocios el ambiente de lo que era hasta acá. Pero en el medio hay que ver qué pasa, obviamente, con la conflictividad gremial y social. Tuvimos un paro general de la CGT con bastante acatamiento porque adhirió el transporte. Bueno, marchas, en fin, una situación que habrá que ver cómo va decantando en marzo, abril, ahora que empieza así ya la actividad plena después del receso de verano. Bueno, esta es la introducción, vamos ahora a una tanda y ya nos metemos de lleno en estos temas aquí en Dato sobre Dato. Auspicia Dato sobre Dato. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Distrito Madero Harbor, ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero. El distrito con la mejor calidad de vida y todo lo que necesitas al alcance de tu mano. Vos ya vivís en Madero Harbor. Bueno, lo dicho en la introducción, el Senado ya aceptó el cambio introducido por la Cámara de Diputados en la Ley de Reforma Laboral. Básicamente se voló el artículo referido a las licencias por enfermedad. Y ya estamos en línea con el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, bueno, para ver cómo está viendo este avance, esto que el gobierno está presentando como un triunfo, si él considera que se van a cumplir esas expectativas. Todo parece indicar que ya la próxima semana, a fines de la semana, va a estar convertida en ley esta reforma. ¿Qué tal, Jorge? José Luis Brea lo saluda, ¿cómo está? Hola, José Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Jorge, por atendernos. Por favor. Bueno, mirá, José sí, Luis, a ver. escuchaba tu pregunta Sí. y creo que es importante dejar claro algo. A ver. Este es un gran avance. Hace muchos años que se viene discutiendo sobre los temas institucionales, el marco institucional de las relaciones del trabajo, y había un diagnóstico bastante coincidente en la mayoría de los actores. El problema de la litigiosidad generaba un enorme desincentivo a la hora de contratar trabajadores, y yo creo que en las partes esenciales de este proyecto de ley se resuelven esas cuestiones. Se le da previsibilidad al trabajador y se le da previsibilidad al empleador. Eso es un enorme avance. Ahora, también hay otros temas que tienen
o que van a estar disputados, digamos, sobre todo después en el proceso judicial, que tienen más que ver, te diría, con la parte colectiva de la ley, la parte donde habla de los convenios, de la ultraactividad, de la prelación de los convenios, de las cuotas solidarias, etcétera, que yo creo que se han tomado decisiones para que pase el proyecto, pero que aún así todo yo creo que va a haber alguna discusión. Por eso también hubo que modificar y sacar el artículo 44, porque me parece que impedía el tratamiento de una ley que a todas vistas iba a avanzar en función de la realidad de las relaciones del trabajo. Claro. Ahora, déjeme decirle algo más, José Luis. Más allá de todo eso, todavía falta discutir temas. La modernización laboral no está reflejada tanto en este proyecto de ley. Esto resuelve más hacia atrás que hacia adelante. Pero nosotros tenemos que discutir. ¿Faltó debate, Jorge, como plantea la CGT y otros actores? Fíjese usted que cuando discutieron, por ejemplo, las billeteras electrónicas, dieron para atrás, digamos. O sea, y si usted le pregunta hoy a cualquier trabajador que tiene menos de 40 años, todos usan billetera electrónica. Entonces es un disparate que ese tipo de avances en relación al uso de las tecnologías y todo lo demás no estén poniéndose en el tema del debate, como también la discusión sobre la participación de la inteligencia artificial, la discusión sobre los algoritmos que generen equidad en los servicios y en la generación de trabajo. Digo, hay un montón de temas, si queremos hablar en serio de modernidad, que no estaban presentes. Pero bueno, va a haber, yo le digo a todo el mundo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que estas discusiones sobre los temas del trabajo sean más habituales que lo que fueron, ¿no? Claro. Hacía muchos años no podíamos discutir esto, nuestro gobierno lo intentó, pero por supuesto que por lo menos se sembró la semilla para que esto se vaya dando el debate, ¿no? Ahora, Jorge, usted mencionó el tema de la litigiosidad. La oficina de la presidencia sacó rápidamente un comunicado celebrando la aprobación en diputados, diciendo que era el fin de la industria del juicio, pero por otra parte la CGT dice, nosotros esto lo vamos a judicializar porque nuestro rechazo es absoluto, no es por 1 o 2 artículos. Sí, bueno, ¿Se viene un tole-tole ahí en los tribunales? Por supuesto que la CGT va a tratar de defender lo que considere que tiene que defender, pero yo le diría que en los temas individuales esto es muy aclaratorio, es una ley que aclara mucho y que resuelve el problema litigioso. La entrada y la salida de los trabajadores, eso lo resuelve, lo ordena y demás. Por supuesto que los temas colectivos, que son los de la sensibilidad mayor que tienen los representantes gremiales, van a tratar de hacer su planteo, y es lógico, son actores en ese sentido. Yo siempre digo lo que me parece que es oportuno, siempre dentro del marco de las instituciones. Estamos en democracia, el Congreso votó, el Senado aprobó, diputados aprobó, ahora va a revisión a Senado de vuelta, pero digo, hay que bancarse la regla de la democracia, como también dentro de las reglas de la democracia y la de república está discutirlo judicialmente los posteriormente. 3 poderes, claro. Exactamente. Claro. Y Jorge, usted mencionaba el tema de dar previsibilidad. ¿Cómo se puede resumir para usted qué es lo más importante que quedó en el articulado? Sobre todo la primera parte está vinculada a los derechos individuales. No se afectan los derechos del trabajador, pero se ponen mucha precisión. ¿Cómo es la entrada de un trabajador? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se formaliza? Aparte de que hay un conjunto de incentivos para poder hacerlo, que también lo refleja esta ley, que van en ese mismo sentido, y por otro lado también cuando se extingue la relación laboral, que involucra dentro del proceso indemnizatorio mucha definición, con qué tasas de interés se deben aplicar, etcétera, etcétera, para actualizar eso ahora los créditos. estaba medio vago, claro, era medio borroso. Claro, en algunos juzgados aplicaban un criterio, en otros otros, entonces lo que hace esto es darle los instrumentos a los jueces para que lo litigioso sea un trámite, digamos, para que esté bien claro qué es lo que incorpora y lo que no incorpora. Y eso me parece que es una gran novedad, digamos, ¿no? ¿Se afectan derechos, como plantean muchos gremios? Bueno, alguna gente que realmente es complejo, ¿no? Son 200 artículos. Mire, cuando se rasgan las vestiduras así y nada dijeron durante los últimos años, que un trabajador, desde que iniciaba una demanda laboral hasta que cobraba los créditos, llevaba en promedio 6 años. Entonces ese sistema era un sistema pernicioso para el trabajador, y nadie lo vi rasgándose las vestiduras por eso. Entonces ahora se rasgan las vestiduras en este contexto, y yo creo que tiene mucho más que ver con lo político que con la discusión real técnica, ¿no? No se afecta, por ejemplo, Jorge Sola
el secretario general de la CGT dice que se afecta el artículo 14 bis, por ejemplo, de la Constitución. No, no, a mí no, yo no lo veo, me parece que no entra en disputa, me parece que es aclaratorio de vuelta, me parece que hay algunos temas que pueden estar en discusión en la justicia, como el tema de la esencialidad, cómo definís bien la esencialidad, Claro, con en qué el criterios caso asegurás. de las huelgas, dice. Claro, lo del 50% trascendental o, digamos, lo del 75%. Bueno, hay actividades que definir eso cómo es. Definimos la cantidad de Claro. trabajadores, lo definimos en el caso del transporte en la cantidad de unidades de transporte, lo definimos en la cantidad de horarios, ¿viste? Bueno, es muy difícil en algunas actividades, por eso es súper importante en esto, José Luis, la discusión reglamentaria. Acá lo más importante es lo que se va a escribir ahora en función de esta ley, Claro. la parte reglamentaria, ¿no? Claro. Jorge, había como dos grandes polémicas, ¿no? Una era el artículo 44, licencias por enfermedad o accidente, se eliminó. La otra era el Fondo de Asistencia Laboral. Este Sí. fondo que trae alguna cierta reminiscencia con las AFJP de los 90, este fondo que se va a integrar con aportes, contribuciones patronales. Algunos Sí. plantean que eso antes, como iba al ANSES, ahora se va a estar desfinanciando al ANSES y que el gobierno lo que busca es colocar bonos ahí a esos Bueno, fondos. pero a ver, pero primero de todo, ¿el fondo para qué está planteado? Está planteado para resolver el problema indemnizatorio, para sacarle el dolor de cabeza al trabajador, sobre todo en el caso de las pymes, que son las que a veces se enfrentan más dificultades financieras para pagar los procesos indemnizatorios, y para el empleador. Entonces, resuelve un problema, claro. El financiamiento para el proceso indemnizatorio te lo asegura. Entonces, esto es muy importante. La segunda cosa es, discutemos el sistema previsional. Bueno, vamos a discutir el sistema previsional, pero no nos agarremos de la discusión del sistema previsional para no resolver este problema, digamos. Entonces, el sistema Ese previsional es otro lío. requiere una discusión. Entonces, en la Argentina Claro. tiene una particularidad. Se financia el sistema previsional en base a impuestos al trabajo, tanto al sector empleador como al sector de los empleados. Entonces, eso le pone una enorme carga y costo a la actividad laboral, que en otros países el financiamiento del sistema previsional es a través de los impuestos a las ganancias o rentas y el impuesto al consumo. Entonces, ahí hay una enorme diferencia también, ¿no? ¿Se podría haber hecho optativo eso para las empresas o era medio engorroso tener dos sistemas? Mirá, yo lo que creo es que cuando se hace optativo, el problema que tenés es que hay una especulación y vos lo que tenés que dar es certezas. Entonces, cuanto acotás más la especulación, creo que resolves un problema. Claro, claro. Bueno, en parte lo tocaste, dijiste que iba a fomentar también la formalización de los trabajadores. Ha habido intentos anteriores de blanqueo laboral, además de los otros blanqueos impositivos, que no fueron exitosos. ¿Vos pensás que ahora sí va a bajar finalmente la informalidad, va a haber más trabajadores registrados? ¿Y en qué plazo estimás vos? Yo creo que este proyecto de ley es una condición necesaria, pero no es suficiente, digamos. O sea, ayuda mucho para generar las expectativas correctas en el sector de los empleadores, pero por supuesto que también hay otros temas, como el tema impositivo, como el tema del financiamiento de las inversiones de capital, como el tema de la apertura de los mercados. Es decir, hay muchos otros temas que definen el crecimiento de la actividad y como consecuencia de eso el crecimiento de la ocupación y del empleo. Pero esto era una condición necesaria, porque esto despeja dudas y me parece que eso ayuda. Ahora, mágicamente no se genera trabajo, ni por esta ley, ni por ninguna otra. Lo que sí pasa es que cuando se brindan las condiciones para dar certeza al que puede invertir, de que lo que va a invertir le va a generar una rentabilidad y una oportunidad de que esa rentabilidad la pueda usufructar, bueno, que son las reglas del capitalismo en cualquier lugar del mundo, más, menos razonable, más, menos cargado de impuestos, pero es como funciona el mundo que en la Argentina a veces lo seguimos discutiendo, ¿no? O sea, lo ves como un aporte a la actividad económica indirecto, porque viste que muchos plantean... No, bastante directo, pero es una condición necesaria, no suficiente, le digo. Claro, porque algunos plantean, bueno, esta reforma laboral no genera empleo, empleo genera crecer, que aumenta Definitivamente, definitivamente, porque crecer, pero también para crecer hacen falta condiciones como las de la reforma laboral. Claro, claro. ¿Cómo está siguiendo el tema de FATE? Bueno, se anunció esta semana el cierre de la planta, casi 1000 personas en la calle. Durante el gobierno de Macri, usted ya no era ministro de Trabajo, pero se abrió un procedimiento preventivo de crisis, es una empresa que arrastra bastantes problemas. Lo llamativo de esto es
el timing, le diría a José Luis. Sí. Es llamativo que se haya tomado la decisión el día que se sancionaba o que se estaba tratando de este proyecto de ley, ¿no? Esto es lo primero. Claro. Cualquiera sabe, con alguna experiencia en el mundo laboral, sabe que hay enormes pasos previos para poder discutir estas cuestiones. Desde, como usted señalaba, desde la solicitud de un procedimiento preventivo de crisis, desde audiencias de trabajo y conciliación, desde pedir la modificación del convenio colectivo de trabajo, digamos, o sea, más allá de que este es un gremio muy ideologizado, pero creo que podrían haberse avanzado en muchísimas otras cuestiones, digamos. Me parece que acá siento más algo político, ¿no? Coinciden en esa visión que tiene el gobierno. Sí, me parece que me llamó mucho la atención el momento, el timing y todo lo demás. Que Claro. no significa que no haya una presión sobre el sector industrial, sobre el sector que trabajaba sobre sustitución de importaciones, que también hay que discutir ese modelo porque yo creo que hace falta generar competencia y la apertura de mercados ayuda a la competencia, y también hay que ver cómo se puede graduar esa competencia para que todos estén en forma para ser competitivos. Y si le vamos a cargar un marco impositivo que no tienen otros países, y seguramente dejamos muy desprovisto a nuestro sector productivo para poder ser competitivos, ¿no? ¿Puede ser el primer caso de otros porque bueno, la protección que gozaba FATE también la tienen otras industrias? No, sería largo hacer la historia acá, pero la sustitución de importaciones que usted bien señaló, el privilegiar el mercado interno, por más que es pequeño en la Argentina en términos relativos. Sí, pero eso es un privilegio que es costoso, porque fíjese que vamos a la discusión, por ejemplo, de los neumáticos. Si un neumático producido por FATE valía 2,5 veces o 3 veces más de lo que valía uno importado, en el fondo estamos afectando al conjunto de argentinos que consumen neumáticos, digamos. Claro. O sea, ¿para qué? Para sostener esa empresa o para sostener esa cantidad de puestos de trabajo. En algunos casos puede estar justificado, en otros no creo, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de la Nación, muchísimas gracias por este contacto con Datos sobre Datos. Por favor, le agradezco la comunicación. No, al contrario, un saludo. Bueno, Seguimos en Datos sobre Dato con Daniel Santoro y José Luis Brea. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández con toda la información en Dato sobre Dato. Seguimos aquí en Ecomedios en el mediodía en la ciudad de Buenos Aires, casi 27 grados, muy lindo día. Y hora de escuchar, momento de escuchar a Belén con... ¿Cómo te va, Belén? ¿Todo bien? Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo en orden. Bueno, me alegro. La verdad que fue una semana cortita, porque bueno, estamos con el tema de los feriados de carnaval, pero fue una semana intensa por todos los frentes, y Tremendo. sobre todo en lo que tiene que ver, sobre todo lo que tiene que ver con negocios, ¿no? Porque tuvimos muchas noticias más allá del cierre de FATE, también tuvimos la noticia de la comunicación de Carrefour que salió a decir que ya no está en venta. Y la verdad que estuvimos hablando un poco con las partes porque sorprendió, quien lo dijo fue su CEO global, Alexandre Bompard, que ellos presentan, digamos, como las proyecciones de cara a futuro, de cara a 2030, cuáles son los planes de la compañía a nivel global, y habló de la Argentina, y lo que dijo fue que la verdad que no, lo que se presentó no estaba a la altura de la circunstancia, por así decirle, que el directorio esperaba mucho más y que por ahora estaba en pausa. Y la verdad que nosotros lo venimos contando en las últimas columnas que hicimos acá de negocios, de que el principal interesado y el que parecía estar encaminado a comprar la filial de Carrefour acá en la Argentina era el grupo de Narváez, ¿no? Y hablamos con el grupo de Narváez y la verdad que lo que nos dijo fue que estaban sorprendidos, que ellos se enteraron a través de los medios de estas declaraciones del CEO global de Carrefour y que no habían tenido una comunicación, digamos, directa de que por ahora las operaciones estaban en pausa. Y en paralelo, también tenemos el plan, digamos, de Carrefour acá en la Argentina, que parece como raro, ¿no? Porque es, por un lado, estaban en venta, había una oferta de $1.000 millones que había presentado el grupo de Narváez para quedarse con la operación de Carrefour en la Argentina. Todo indicaba que se iba a cerrar en enero, febrero de este año. Ahora queda todo en stand-by. Nada de eso se concreta y no solo eso, sino que Carrefour en la Argentina lanza un plan de expansión y dice que van a abrir más de 40 tiendas a lo largo de los próximos 2 años. O sea, que curioso. es como que medio contradictorio. Sí, además, te interrumpo un segundito. Lo que llama la atención es que Carrefour en su momento, cuando anunció lo de la venta, dijo que formaba parte de un plan estratégico global donde ellos se iban a concentrar en determinados países, en determinados mercados, y por lo tanto Argentina soltaban, digamos, ¿no? Con lo cual algo no cierra, o en ese momento no era verdad eso, y era una excusa elegante para salir del país porque no veían quizás una buena perspectiva, o puede haber cambiado lo que ellos creían que quizás estaban viendo que el gobierno le iba a ir mal en las elecciones, no sé, todo esto es pura especulación, obviamente, pero llama mucho la atención porque no es que lo habían presentado como nos vamos solo de Argentina, dijeron no, esto es global, no es una cosa puntual del país, y ahora esto que vos decís de anunciar un plan de expansión, más sorprendente todavía. Y tengamos en cuenta que ellos
digamos, Argentina estaba englobado junto a otros países, Polonia y Bélgica, en donde también las operaciones, digamos, de estos países están en venta y las tres por ahora quedaron en pausa, es decir, que no se va a desprender de Ok, ninguna ninguna. filial. Ahora eso es lo que dijo el CEO global, pero sí creo que tiene que ver un poco con el contexto también de la Argentina, ¿no? Digo, la situación cambió quizás de septiembre del año pasado cuando anunciaron la venta a hoy, desde la caída del consumo, que sigue siendo importante, pero que empieza a desacelerarse un poco. Tengamos en cuenta que en enero cayó más de un 10% el consumo masivo comparado a enero del año pasado, pero venimos como un poquito más flojo con los números. Obviamente que supermercados es uno de los rubros más golpeados, pero también tenemos en el medio esta reforma laboral, bueno, las elecciones, como bien decís vos, que volvieron a mostrar el apoyo de la gente al gobierno de Claro. Javier Milei, entonces quizás la filial, digamos, argentina no está en la misma posición hoy de la que estaba antes de las elecciones, el año pasado, digamos, en el segundo semestre. Y está Hay que me ver qué parece sucede también. la apertura comercial también, ¿no? Los supermercados y los hipermercados como Carrefour aprovechan mucho eso, son grandes importadores, ¿no? Tanto Carrefour como Cencosud y otros hipers, bueno, el propio Narváez con sus otras marcas, y uno de los sectores justamente que se suelen importar bastante en los supermercados son los neumáticos. Sí, 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 es verdad, es cierto. Y además Carrefour tiene su propia marca y trae muchos productos, o sea, ahora se ve en las góndolas muchos de los productos importados de Europa, Claro, que antes no los no los teníamos, hoy podía lo traer, empezamos a claro. ver. Exacto, esa realidad también cambió y tengamos en cuenta que este año, en realidad el año pasado, a fines del año pasado, hizo dos operaciones importantes. Una que fue comprar un supermercado de Mendoza. También tengamos en cuenta que Carrefour es uno de los supermercados que más presencia tienen a nivel federal, por eso era muy interesante para los competidores quedarse con las sucursales, porque tiene presencia en 22 provincias, Claro. con más de 700 sucursales, es la verdad que muy masivo y muy federal. Y otra alianza que hizo el año pasado y que fue muy importante fue junto con Decathlon, porque el primer Decathlon que se abre acá en el país, en la Argentina, vos lo sabés muy bien, Lo Pepe, tengo porque al estás lado. ahí muy cerca. Exacto, es en Al Río, justamente de la mano de Carrefour. Y esa alianza va a seguir durante por lo menos 2 o 3 años con un plan de expansión de por lo menos 3 Decathlon más en los próximos 3 años junto con Carrefour, más allá de los Decathlon que se abran en otros puntos y junto quizás a shopping como Irsa. Digo, esto también es clave, digo, era un momento en donde se lo veía a Carrefour creciendo a nivel nacional y por el otro lado esta noticia de que se quería desprender de su filial en la Argentina. Claro. Por ahora queda en stand-by, no significa que no siga con el cartel en venta, también creo que es un aviso para quienes estaban interesados de, bueno, tienen que rever sus ofertas, quizás ofertar más dinero del inicial, estos 1.000 millones que No a se nosotros nos dijo, parece un ¿no? montón. No se No, no dice se cuánto dijo, no es, se lo que habló. quieren. No, Mm. no se habló específicamente. Desde el grupo de Narváez nos dijeron que no hay nada específico que les hayan dicho, de hecho no tuvieron respuesta, simplemente se enteraron de esto a través de las declaraciones del CEO global. Hay que ver qué pasa, es un año en donde va a haber mucho movimiento. Quizás nos sorprende de un día para el otro la noticia de que finalmente se venda, porque muchas veces ocurre esto en el mundo de los negocios y sobre todo con empresas tan importantes. Pero bueno, por ahora queda en stand-by. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. También tenemos a Coto, que está ahí muy interesado, no es solo grupo de Narváez, está Coto atrás y otro grupo también que no tiene inversiones acá en la Argentina, que también estaba interesado con quedarse con Carrefour. Vamos a ver qué sucede, por ahora parece estar todo en stand-by y no tiene, digamos, el empujón que venía teniendo Al en los principio. últimos meses, por lo menos diciembre, enero, que se venía hablando de que se estaba por cerrar. A mí me da la sensación que si la situación, por ejemplo, del riesgo país de la Argentina, si baja el riesgo país, si la Argentina puede volver a los mercados internacionales, me da la sensación que estas empresas nacionales, que por ahí no tienen tanta espalda para hacer una inversión tan importante, podrían recurrir al exterior, a préstamos, como para poder apalancar esa compra. Y ahí, si Carrefour sigue interesado en desprenderse, bueno, concretar finalmente esto, ¿no? Pero por ahora nos tiene bastante desconcertados, ¿no? Es como que hizo la seña, puso el guiño para la derecha y dobló para la izquierda.
Totalmente. La verdad que la noticia fue desconcertante, sobre todo porque veníamos diciendo que el grupo de Narváez estaba a punto de firmar y bueno, eso no ocurrió y no solo no ocurrió, sino que desde Carrefour dijeron, estamos en pausa, por ahora no se vende. Sacamos el cartel de venta o por lo menos no está a la venta como antes, porque yo creo que si hay una buena propuesta, Sí, se va a terminar yo creo que sí. haciendo, Claro. pero bueno. Por ahora el mensaje fue, Carrefour en la Argentina no se va y no solo no se va, sino que se va a seguir expandiendo y va a seguir haciendo alianzas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, Belén, muchas gracias. De nada, te mando un beso. Un beso para vos, gracias. Seguimos. Dato sobre dato. Periodismo confiable por periodistas creíbles. Decíamos en el comienzo del programa, semana corta, semana de grandes noticias para un lado y para el otro, que tienen que ver sobre todo con la economía, siempre entreverada con la política, por supuesto, pero básicamente económicas. Así que ya estoy en línea con Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien. por llamar. ¿Cómo están? No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Todo en orden. Bueno, Juan, queríamos conocer tu opinión, tu análisis de esto que estamos viviendo en la Argentina. Estamos teniendo una calma cambiaria bastante marcada, con un dólar que parece que no para de bajar. Está volviendo ya prácticamente a los niveles previos a las elecciones que habían disparado. Y cuando esto sucede y se mantienen los niveles de inflación, incluso ahora un poquito más elevados que en aquel entonces, vuelve todo el tema del debate por si hay atraso cambiario o no. En el medio, un sector productivo que está mostrando señales muy complicadas. Se puede debatir si era el proteccionismo sí, el proteccionismo no, pero bueno, tuvimos este cierre sorpresivo y ruidoso de la planta de FATE, casi 1.000 personas en la calle. ¿Cómo ves esto? ¿Puede haber nuevos casos? ¿La competitividad de las empresas argentinas está muy complicada con este tipo de cambio? Bueno, a ver, hay muchas cosas que están pasando que nos impactan, no solamente lo que hacemos nosotros, sino en el mundo, pero claramente lo que hacemos nosotros tiene mucha importancia. Vos hablabas, por un lado, del dólar. Bueno, el dólar responde a un escenario de tasas de interés domésticas que mejoran respecto de las expectativas que puede haber del tipo de cambio de corto plazo. O sea, si la gente cree o los mercados creen que el tipo de cambio en el corto plazo no va a rebotar y tenés una tasa de interés relativamente alta, bueno, tenés lo que se llama carry trade. Claro. Eso en el fondo no es que entre mucha plata, sino que simplemente se dejan de comprar dólares y se mantienen pesos. Todo eso hace que, a pesar de que el Banco Central compre dólares, como por otro lado el Tesoro te absorbe muchos pesos, esto es un juego de varias puntas, ¿no? O sea, el Banco Central compra algunos dólares, con eso emite unos pesos, pero el Tesoro está absorbiendo más pesos de los que emite el Banco Central, y eso genera escasez de pesos. Con eso las tasas son altas. En fin, el combo que tenés es una situación de que recomienda de corto plazo no comprar dólares, y eso es lo que hace la gente y los mercados. ¿Y cuán sólido es este esquema, Juan? Bueno, son cosas que en algún sentido, a menos que sea un movimiento de largo plazo, es, como siempre, es pan para hoy, hambre para mañana. A ver, si tenés unas razones fuertes para que el tipo de cambio se aprecie, bueno, ok, eso es sólido. Por ejemplo, si tenés grandes mejoras de productividad en la economía, porque cuando vos tenés mejoras de productividad, podés competir mucho mejor
aún con tipo de cambio más bajo. Claro. En ese es una discusión de mediano o largo plazo siempre, porque vos no ganás productividad de la noche a la mañana, la ganás con mucha reforma, con mucho esfuerzo, mucho músculo, invirtiendo mucho, etcétera. Argentina está en algo de eso, pero es un proceso largo. Es probable, diría en estos términos, es probable que el tipo de cambio que hoy estás viendo sea un tipo de cambio de equilibrio dentro de 3 o 4 años. Tipo de cambio real, tipo de cambio ajustado por precios, todo eso, lo que se mide con el tipo de nominal, cambio multilateral. Claro. No el número 1400, 1380, ese número, el número ajustado. Y ese tipo de cambio sea correcto para dentro de 2 o 3 años si vos haces mucha reforma, e inclusive que sea alto dentro de 3, 4 años, si vos tenés muchas exportaciones, una economía que está digamos, creciendo fuerte, con mejoras de productividad. Pero pensarlo, ese tipo de cambio futuro, de equilibrio, pensarlo para hoy, puede ser un problema. ¿Y problema por qué? Porque por ahí no llegás al futuro, te caes antes. Claro, porque estas reformas que vos planteás llevan tiempo, por ejemplo, la reforma laboral que se acaba de aprobar, la ley de reforma laboral que se acaba de aprobar, lleva tiempo ver lo nuevo y mientras va habiendo cimbronazos como esto de FATE, por ejemplo. Sí, la reforma laboral tiene un impacto relevante, sobre todo para empresas nuevas. Una empresa nueva que entra en el mercado puede, por ejemplo, negociar convenios colectivos, a lo mejor con los empleados nuevos, etcétera. Eso es mucho más difícil en una empresa ya instalada. Claro. Te va a generar conflictos. Eso vas a tener conflictos. Pero en cambio en una empresa nueva, que vos contratas gente, etcétera, podés llegar a un acuerdo eventualmente y tener un convenio nuevo, más flexible, o podés, y no tenés ninguna duda sobre, digamos, el régimen que rige para todo el mundo, es la nueva ley. Y eso es mucho más fácil de hacer con empresas nuevas. Eso te lleva algún tiempo para tener impacto. Claro. Lo mismo te digo, bajar los impuestos. Sí, los impuestos los podés bajar el día que tengas un gasto público más bajo o que tengas más recaudación. Más recaudación porque la economía crece fuerte, volvió el consumo paga IVA, ¿entendés? Paga IVA, paga impuestos internos. Entonces, cuando rebota el consumo, típicamente los gobiernos están contentos porque rebota el consumo. No solamente hay un poco más de actividad, sino que recaudan más de ingresos brutos de las provincias, los municipios, recaudan más del IVA, impuestos internos, la nación. Está todo el mundo contento ahí. Contento quiere decir que el gobierno está contento. Ahora, eso, digamos, eso te da ingresos que eventualmente podés usar para bajar algunos tasas impositivas. Por ejemplo, claro, podés decir, bueno, toco para abajo un poco los impuestos del trabajo, bajo un poco el impuesto al cheque, o sea, el impuesto a los débitos, ese tipo de cosas. Y eso hace más fácil la vida a las empresas, y por lo tanto a los trabajadores, a todo el mundo. Es decir, cuando vos cobrás menos impuestos, si tu presión tributaria, en lugar de ser 33% del PBI, llegó a ser 42, 43, pero 33% del PBI, si tu presión tributaria es 25% del PBI, quiere decir que queda más para todo el mundo, para la gente, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, pero eso te lleva tiempo. Entonces, vas a ver, vos me preguntaste recién de FATE, preguntaste varias cosas, pero preguntaste lo de FATE. Sí, perdón. Y lo de FATE podés ver otros FATE, y sí, aunque en el caso ese tiene aspectos muy particulares. Por un lado, es verdad. Son empresas que trabajaron en un sistema muy protegido durante muchos años. Cuando vos trabajás en un sistema protegido, la tecnología puede ser obsoleta y sin embargo vos vendés. De hecho, las cubiertas argentinas
costaban el doble, el triple que las cubiertas internacionales y se seguían vendiendo acá. Así es. Simplemente porque tenías una economía cerrada. En cuanto abrís la economía, te das cuenta que vos estás enfermo. Eso en realidad, lo que te das cuenta es de eso. ¿Tendrías que cambiar la tecnología? Sí. ¿Tendrías que bajar los impuestos? Sí. ¿Tendrías que tener sería bueno tener un sindicato que se avenga a discutir para mejorar las condiciones y no para romper todo? Y bueno, todo eso es deseable, pero te enfrentaste con una tormenta complicada. Claro, es decir, claro. Te abrieron la economía, los impuestos siguen altos, y el sindicato es un sindicato conocido, que son estos tipos que tiran de la cuerda, y bueno, algún día la cuerda se rompe y terminan todo el mundo ahorcado. Por supuesto, la empresa cierra, pagará la indemnización y digamos, te quedaste con 1.000 personas menos trabajando. Esa es la... Ahora, todo esto que planteás se ve sumamente complejo, ¿no? Porque uno lo primero que piensa es, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Vos al 2026 y al 2027, ¿los ves como años de transición desde lo económico, como años de, bueno, más o menos nos vamos manteniendo estable, pero todavía seguimos teniendo muchos problemas? Quizás esto que mencionábamos de FATE, que como bien vos decís, es un caso muy particular y que arrastra una crisis desde hace varios años, pero esto que vos decías, abrieron la economía y me agarran con una tecnología medio obsoleta, tengo impuestos altos, poca flexibilidad laboral, ¿puede hacer que sean 2 años mediocres, por decirlo de alguna manera? Mira, este es un gobierno que si se planteó las cosas bien, se las planteó como un gobierno de transición, en el sentido de que tiene que hacer una transición de una economía que está rota, que no funciona bien, a una economía que funcione bien. Y eso no se hace en 6 meses. El que le prometió a alguien 6 meses se equivocó. Si los 2 años van a ser mediocres, van a ser años, sí, los podemos llamar de transición entre nosotros dos. Llamar de transición a algo significa más o menos, no tengo la menor idea, se supone que estoy yendo a algo mejor, etcétera. No, yo te decía transición sí. Por esto que hablábamos recién de que estás dando pasos hacia una dirección, pero en el medio te pasan estas cosas, ¿no? Te vienen los FATE, tenés conflictividad gremial, social, la calle medio combustible, ¿viste? Y la gente que no hace este análisis fino dice, bueno, ¿qué está pasando con esta economía? Totalmente de acuerdo, pero a ver, José Luis, ninguno de nosotros pensaba que una reforma laboral era una cosa sencilla. Yo hace 50 años que estoy hablando de flexibilidad laboral y enfrente tenés gente que te tira con todo. Entonces, pensar que esto es un cuento de hadas, bueno, estás equivocado, punto. No lo es. Es un tema complejo, lo mismo que es la reestructuración de empresas. O sea, una empresa cuando tiene que ponerle una empresa de neumáticos, tiene que, bueno, se plantea que quiere continuar. Bueno, tengo que cambiar tecnología. ¿Pero qué es cambiar la tecnología? Romper, vender todas las máquinas, tirarlas, qué sé yo, y poner todo nuevo. Bueno, sí, por ahí necesitas otra gente con otra especialización. Es decir, no solamente son los fierros, sino por ahí son las capacidades. El know-how, claro. Y por otro lado, la pregunta que tenés que hacerte es, te están diciendo que van a bajar los impuestos, pero resulta que es algo que se viene diciendo desde el 2023, ¿no es cierto? Sí. Y lo que bajó es el impuesto inflacionario, lo que bajó es el impuesto país, lo que bajaron son algunos impuestos, pero ocurre que por ahí a vos como empresa particular, te pega más, qué sé yo, por decirte algo, ingresos brutos de la provincia de Catamarca o de Buenos Aires. Y no te lo bajan. Y por ahí no te lo bajan. Y por ahí no te lo van a bajar hasta dentro de andás a ver. Entonces, el negocio pasa a ser una apuesta a que todo esto va a continuar.
que va a continuar y que efectivamente se va a cumplir. Bueno, digamos, en el medio hay algunos que dicen, bueno, me gustaría verlo, pero yo no tengo espaldas para aguantar. Claro. Quizás alguna empresa tiene espaldas, alguna empresa internacional tiene espaldas, quizás alguna empresa nacional tiene espaldas, pero no todo el mundo tiene espaldas, porque de hecho en estos últimos 2 años han estado aguantando también. Y otro te va a decir, me gustaría verlo, quiero esperar al 2027, y así te van corriendo el arco, ya le pasó a Macri. Te lo van a correr si no le da la rentabilidad. En cambio, sí le da la rentabilidad al que le anticiparon esos beneficios. Por ejemplo, el tipo que tiene un RIGI, que entra con el RIGI, tiene una baja de impuesto a las ganancias de 10 puntos, que eso le permite claramente ser más competitivo en el mercado internacional. Bueno, porque en el mundo las tasas impositivas no son las que tenemos en Argentina. O sea, la presión tributaria en una economía emergente, eso es lo que somos nosotros, una economía emergente. La presión tributaria no es 33% del PBI o 35%. Lo normal es ver tasas debajo del 25%. Entonces, cuando tenés esa diferencia, tenés que tener competitividad en muchas otras dimensiones para poder soportar más impuestos. Claro, claro. Pero nada de esto es magia. Todo esto requiere repensar el sector público, hacerlo más eficiente. Hacerlo más eficiente significa, digamos, que gastes menos con la misma con las mismas prestaciones, o que tengas mejores prestaciones. Significa muchas cosas. Claro. Así que es cierto que es un escenario que nos va a dar probablemente economía creciendo. Nosotros creemos que la economía va a crecer este año, va a crecer el año que viene, porque tiene sectores que van a crecer, digamos, porque tenés la energía, tenés los movimientos nuevos, la minería, tenés el agro, etcétera, y tenés los sectores que puedan insertarse en este esquema de producción, que son varios, no son muchos, pero no es el comercio y los servicios que es los que nos mueven el empleo. Ese es el problema. Claro, claro. O sea que ahí puede haber un escenario, se puede repetir un poco lo que sucedió en los 90, ya sé que son épocas distintas, ¿no? Pero ¿puede haber algo de eso? Sí, por razones en parte distintas, en parte parecidas. Sí, en los 90 fue toda una década, acordate, no estamos hablando de 1 año o 2 años, No, fue claro. toda una década de ajustes y ajustes. Al final de los 90, para el 98, 99, la mayoría de las empresas se habían logrado digamos, invertir en tecnología nueva, se había importado mucho capital nuevo. No te olvides que veníamos de las cavernas en materia de comunicaciones, veníamos de las cavernas en materia de energía. Es decir, hicimos muchas transformaciones en los 90 que dieron productividad global a la economía. Vos ahora estás teniendo algunas transformaciones, pero bueno, no es lo mismo, ¿eh? Vos acordate simplemente lo que fue las telecomunicaciones. Vos en el año 1989 no tenías forma de conseguir un teléfono. En el año 94 conseguías cualquier teléfono. Para darte un solo ejemplo. Sí, sin duda. Hoy no tenés esos cambios transformadores como los tuviste en esa época. Entonces te va a llevar algún tiempo y algún dolor de cabeza en el medio, como estos que estamos viendo. Claro. Bueno, muy bien, Juan, un gusto como siempre charlar con vos y gracias por la comunicación. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo a Juan Luis Burr, director y economista jefe de FIEL. Todos los viernes a las 13, Dato sobre Dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea, en Ecomedios. Nos podés escuchar en AM 1220 y ver por streaming en YouTube. Quiero agradecer en la producción periodística Evangelina Díaz, operación Javier Martínez, ya estamos cerrando el programa. Bueno, semanas movidas, esta fue corta y pasó de todo, vamos a ver qué pasa
En la próxima, sin duda, lo más importante, una de las cosas más importantes, como les decía al principio del programa, va a ser la sanción final de la ley que va a volver al Senado y se cree que se va a tratar el próximo viernes. El domingo primero, apertura de sesiones ordinarias y bueno, como siempre, la Argentina, muy difícil de prever, más las cositas que vayan surgiendo en los próximos días. Los esperamos el próximo viernes. Chau, chau. Auspició Dato sobre Dato. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. ¿Pizza fría? ¿Por qué no? ¿Vacaciones de 2 meses con $100? Sobrada. ¿La misma taza para tomar café y tomar sopa? Obvio. ¿Comer de la olla para no ensuciar los platos? Clave. ¿Un plan de salud? Dame un toque. Que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online, buena cobertura en traumatología y kinesiología y a precio amigo, obvio. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifa SOSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o @osde.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Distrito Madero Harbor. Ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, el distrito con la mejor calidad de vida y todo lo que necesitas al alcance de tu mano. Vos ya vivís en Madero Harbor. Hasta aquí, Dato sobre Dato, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. El programa de Daniel Santoro y José Luis Brea. Producción periodística, Evangelina Díaz. Producción general, María Alveolite. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.